bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar este bonito adorno con chocolates y mariposas. Manualidades muy fáciles, sencillas, bonitas y económicas, ideales para regalar este próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, o de igual manera te puede servir para el 10 de mayo. También te puede servir para vender y hacer un dinerito extra. Y antes de comenzar el video me gustaría hacerte una invitación para que te suscribas al canal, dejes tu comentario, le des like y compartas. Comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es un cuadro de cartulina. Yo tengo este que mide 25 por 25 centímetros. Y bueno, esta es de color rojo de un lado y del otro es blanco. De igual manera tú la puedes hacer del color que gustes. Voy a tomar mi regla y mi lápiz y de cada lado voy a marcar 12.5 centímetros. Y una vez que haya marcado voy a estar utilizando mi compás y más o menos le voy a marcar lo mismo, 12.5 centímetros de diámetro. Ahora voy a poner aquí en la esquina y voy a unir ambas marcas con mi compás. Así me ha quedado ya marcada mi pieza. Ahora voy a tomar mi tijera y voy a recortar así como se puede ver. Voy a tomar mi pieza y voy a hacer esta unión y así me está quedando lo que va a ser mi base. Yo aquí voy a aplicar silicón caliente en una orilla y voy a llevar hacia el otro extremo para pegar, y como puedes ver así ya me ha quedado lo que va a ser mi base. Voy a utilizar dos círculos de cartón, uno de 10 centímetros y uno de 8. Voy a comenzar poniendo el de 8 centímetros en la parte de abajo. Le voy a aplicar silicón caliente en el borde y lo voy a introducir para que de esta manera quede pegado y así nuestra base adquiera más firmeza, ya que la cartulina es un poco delgada. Después voy a tomar este otro círculo de 10 centímetros. De nueva cuenta voy a aplicar silicón caliente y también lo vamos a meter dentro de nuestra base y así estará bien reforzada y ya no se va a doblar tanto. Ahora voy a aplicar silicón caliente en la parte de abajo, en todo el borde de mi cartulina, y le voy a pegar la cartulina que anteriormente hemos recortado y voy a dejar secar. Mientras seca bien mi base, yo aquí tengo esta plantilla de mariposas que he sacado de internet y la he imprimido a color en una hoja opalina para que así las mariposas tengan firmeza. Voy a comenzar a recortar estas mariposas. De igual manera tú las puedes imprimir en cualquier color y pues salen en el buscador, la verdad. Así para que no te compliques tanto, yo la verdad no tengo planilla, pero pues como comento, esta yo la encontré en el buscador de internet y pues solamente imprimí en hoja opalina. Voy a recortar mis mariposas y ahora que las tengo recortadas también voy a estar utilizando papel china o papel seda. Voy a doblar de mi pliego aproximadamente 10 centímetros y voy a recortar esta tira, la cual voy a doblar a la mitad y voy a recortar, y así me estarán quedando estos cuadritos que son aproximadamente de 10 por 10. También voy a estar ocupando papel de china en color negro, que aquí yo ya lo tengo recortado. Voy a utilizar algunos chocolates, tú puedes utilizar los de tu preferencia, yo voy a ocupar estos quises. Y también voy a estar ocupando palitos de estos que son delgados, me parece que son para los dientes o moldadientes, algo así. Y bueno, yo con mi pinza les estoy cortando una punta, ya que estos palitos tienen doble punta. Voy a poner un papel de china en color rojo y un papel en color negro. Voy a introducir el palito, voy a aplicar silicón caliente y voy a pegar la primera pieza de papel de china de esta manera. Después aplico nuevamente silicón debajo y voy a aplicar presión en el papel de china negro para obtener este tipo de corrugado en el papel ya fijo. Después voy a tomar una mariposa pequeña, voy a aplicar silicón caliente encima del papel y vamos a pegar esta mariposa de esta manera. La verdad que luce bastante bien.
Ahora voy a hacer este mismo proceso del papel con el palito aplicando silicón caliente. Así me ha quedado. Ahora voy a aplicar más silicón caliente y es turno de pegar un chocolatito aplicando presión y envolviendo con el papel de China. Así me han quedado estas dos piezas y bueno, yo voy a hacer otras con mis chocolates y con mis mariposas. Aquí yo ya he terminado el proceso del pegado de mariposas y chocolates. Ahora voy a tomar mi base y voy a recortar el exceso de cartulina en la parte de abajo. Ahora voy a utilizar listón en color blanco y este es de aproximadamente 1 centímetro. Voy a aplicar una gota de silicón caliente en la parte del borde de mi base y voy a comenzar a aplicar silicón alrededor de ella para poder forrar y tapar la imperfección o la unión entre los bordes de la cartulina y no se vea feo, y pues también así decoramos nuestra base. Así me ha quedado mi base, como que se me quiere deshebrar el listón, entonces yo la voy a pasar alrededor un poco mi encendedor para quemar esas hebras y así nuestro trabajo quede mejor. Voy a utilizar un círculo de unicel de aproximadamente 11 centímetros de diámetro. Este yo lo estoy recortando con la tijera y de grueso tiene 2 centímetros. Aquí yo ya lo tengo hecho y recortado. Como puedes ver, mide 12 centímetros. Ahora voy a estar utilizando papel de China en color rojo, un pedazo doble. Voy a aplicar silicón caliente en el unicel y voy a pegar en el papel de China. Esto es para forrar la base. Así me ha quedado mi pieza. Ahora le voy a aplicar silicón caliente al cartón y vamos a pegar nuestra pieza de unicel. Vamos a comenzar a poner nuestras mariposas, a clavarlas en la base de unicel de esta manera. Yo voy a poner primero una mariposa, después voy a poner un chocolate y así poco a poco voy a ir acomodando entre sí las mariposas y los chocolates hasta terminar. Tú puedes acomodar de la manera que más prefieras. Aquí ya he acabado de acomodar las mariposas y los chocolates. La verdad que está quedando muy bien. Yo también aquí tengo dos mariposas metálicas. Les voy a aplicar silicón caliente y una la voy a pegar en la punta de mi base y la otra la voy a pegar en la parte del medio. Esto yo lo hago con el propósito de que quede mejor decorada y se vea mejor. Y así de esta manera hemos terminado este bonito proyecto, este bonito detalle para el Día de la Mujer o para el 10 de mayo, hecho con material súper económico al alcance de todos. Y como puedes ver, las mariposas y los chocolates no se caen. Está muy bonito, espero sea de tu agrado. También puedes hacer las combinaciones de colores que más te agraden, como yo hice este otro y le cambié el color del papel de China. La verdad que es súper bonito y con el mismo proceso. Espero que este proyecto te haya gustado y si es así, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas_lis o sígueme en TikTok @manualidadeslis. Muchas gracias por ver el video. Cuídense mucho, les mando un abrazo y bendiciones.
Nos vemos muy pronto. Bye.